el budismo. El budismo, como el hinduismo, del que finalmente proviene, y lo miro a Rolón porque Rolón sabe de estas cosas, postula un número infinito de mundos, todos de idéntica estructura. Afirmar dentro del budismo que el universo es ilimitado sería una herejía. Afirmar lo contrario, es decir, que es limitado, sería también una herejía. Afirmar que no es ni una cosa ni la otra, también es una herejía. Bueno, ¿a qué estamos jugando?, preguntará usted. Al budismo. A desalentar la especulación cosmológica. Bien. A eso estamos jugando. Y a favorecer la preocupación por la salvación personal, más que estos embelecos de saber cómo demonios es el mundo. Pero hay sí una cosmología budista que paso a detallar. En el ombligo del mundo, en el centro del mundo, hay una enorme montaña. En el Cusco, dice usted. En el Cusco, ya que Los ónfalos. tenemos que hablar el quechua también. Hay una enorme montaña que se llama Meru o Sumeru. Es una montaña cuya forma es la de una pirámide de base cuadrangular y trunca. Y tiene distintas laderas esta montaña. Bueno, la ladera norte es de oro. La ladera oriental es de plata. La occidental es de rubí. Hermosa ladera. Hermosa ladera, sí. Y la ladera austral es de jaspe. En la cumbre de esta montaña, Sumeru o Meru, está el paraíso de los bienaventurados y está también la morada de algunos dioses. ¿Qué altura tiene esta montaña, en cuya base, por cierto, están también los infiernos? Guarda, Bueno, es una montaña alta. 84.000 leguas de alto. 84 por 5, ¿cuánto viene a ser? Muchísimo. Sí. 420. 400.000 kilómetros. 420.000. No. Sí. 400.000 kilómetros. 400 y pico mil kilómetros. Comparada con el monte Everest, que tiene apenas 9 kilómetros de alto. Bueno, es una gran montaña. Pero, ¿qué sigue después de esa montaña? Bueno, alrededor de esta montaña giran, desde luego, el Sol, la Luna y las constelaciones. Pero esta montaña es el centro de una serie de mares y de cadenas montañosas concéntricas. Podría decirse que el mapamundi budista se parece a un cartón de tiro al blanco, con la montaña en el centro y después cadenas montañosas circulares que encierran mares, que también tienen un contorno de sector circular. Son 7 los mares concéntricos separados por cadenas. Y estas cadenas de montaña, vamos a decirlo de una vez, estas cadenas de montañas son de oro. Los mares son cada vez menos profundos y las montañas cada vez menos altas conforme uno se va alejando del centro. Y fuera del último círculo, es decir, la montaña Meru, los 7 mares y las 7 cadenas, fuera de la última cadena montañosa, está el océano que conocemos nosotros, que conocen los humanos. Y allí, en las aguas de ese océano, es el océano de la humanidad, hay 4 continentes e infinidad de islas, por cierto. Pero vale la pena hablar de estos 4 continentes. Continente oriental tiene forma de media luna, de croissant. Una forma que se repite en las caras de sus habitantes, que también tienen cara de media luna. Son como Perita Vilanzoni. Vio esas personas en las telenovelas había una hoy que tenía esa cara. Medio carretilludo. Sí, media grande, con el... Tipo banana Pueyrredón. Algo así. No es lo mismo, ojo. No exactamente. No son prognáticos, pero... No, no como los Habsburgo. No, exactamente. Pero esas caras medio dobladas, finitas y dobladas, que terminan en una perita como Vilanzoni. Digo yo que soy muy antiguo. Estos habitantes son tranquilos y virtuosos. Se atribuye a este continente, el oriental, el color blanco. Bien. Viene después el continente austral.
Ese es el nuestro, el continente donde vive la humanidad. Tiene forma de pera. Y las caras de las personas son también piriformes. Y para los budistas tenemos cara de pera. Bueno, está bien. Me recuerda a otras formas, pero... Sí. En él existen el bien y el mal, digo, en el continente. Existen las riquezas y la abundancia, y este continente tiene el color azul. Continente occidental, este es redondo y rojo, y sus habitantes, cuya fuerza es extraordinaria, se alimentan de carne de vaca y tienen, por cierto, caras redondas. El continente del rubí vendría a ser este. Es el continente de Rubí. El continente septentrional es el más grande de todos, es verde y cuadrados son también los rostros de sus habitantes. Galicia. Sí, son herbívoros, sus almas habitan en los árboles. Bueno, cada uno de estos continentes tiene dos satélites. En el que está a la izquierda del continente austral, o sea, el nuestro, viven, lamento decirlo, los rakshasas, que no son otra cosa que los demonios. Demonios enemigos de la humanidad, que bueno, rondan los cementerios, interrumpen los sacrificios, hostigan a la gente piadosa, animan los cadáveres. No es que los animan en el sentido que le dicen vamos que vos podés, sino que se les meten dentro y los hacen mover como si fueran zombies. Y también devoran, llegado el caso, a los seres humanos. Pueden ser horribles o hermosos, depende. Pueden tener un ojo, a veces caminan sobre 2 patas, a veces sobre 3, a veces sobre 4. Son como la vida misma, digamos. Sí. En la poesía épica china tienen nombres, no se los llama casi nunca por el nombre de Rakshasa, sino que se les dicen homicidas, dañinos, bebedores de sangre, glotones, carinegros, etcétera, lo cual está bien. Después de todo, la poesía consiste en eso, en nombrar de un modo particular las cosas. En el siglo VIII, y alguna vez hablamos de este tipo, de Padma Sambhava, que era un lamaísta, les predicó el budismo a los demonios. Que ahí es donde hay que predicar. Recuerdo, claro, hay que predicar entre los que no creen. No he venido a salvar a los justos, decía el Sí, Cristo. hay una batalla en el cerco de Lisboa, el rey Enrique de Portugal, sitiado por los musulmanes, creo recordar, tiene una aparición, se le aparece el Cristo, y él le dice, a mí no, Señor, que creo en ti, manifiéstate ante los infieles que no creen. Y creo que ahí es donde hay que predicar y donde hay que aparecerse. Y los signos, ¿no? Claro. Entre nosotros, bueno, ¿para qué vamos a andar predicando? Entre los budistas de ley, Somos así. somos así. ¿Cuánto viven los habitantes de cada continente? Muy bien. Los habitantes del primer continente, o sea, el oriental, viven 250 años. Los del segundo, que es el nuestro, 100 años. Los del tercero, que es el occidental, 500. Y los del cuarto, que es el del hemisferio norte, el continente norte, 2000 años. Se me dirá, ¿cómo que viven 100 años? Personas no viven 100 años, dígalo. ¿Cómo que las personas viven 100 años? Respuesta. Tiene razón. En la Biblia se señala que el ser humano vive 70 años. Pero Schopenhauer, mitad para justificar el cómputo hindú, mitad porque sí, arguye, ante una observación de Jorge Dorio, que solo a los 100 años el hombre muere naturalmente. Antes muere por enfermedades, por accidentes o por cosas. Si no le pasara nada, el hombre moriría a los 100 años. Objeción. Schopenhauer, me extraña. Usted que supo decir que la mujer era un animal de piernas largas, cabellos largos e inteligencia corta. Dije Sí. piernas largas por otro motivo, pero bueno. Schopenhauer sabía mucho de todo, no sé si de mujeres. No, casi seguro que no. Pero bueno, si no le pasara nada, el hombre no moriría nunca, dijo Novar. Sí. Todo esto que se ha hecho es una descripción, digamos, horizontal del mundo. Pero hay un corte vertical.
Y hay un piso inferior, que es el piso sensorial, y allí viven los hombres, los demonios, los fantasmas y los seres infernales. Abajo están los infiernos, que yo diría que no son infiernos sino purgatorios, porque las penas no son allí eternas, lo cual llenaría de goce a personas como Borges, que se han quejado amargamente de esta eternidad de las penas. Dice alguien, las penas inferidas, las culpas contra un ser eterno merecen penas eternas. Borges dice, es como si las ofensas inferidas a un tigre fueran purgadas de un modo rayado. Burlándose de todos nosotros, claro. Sí. Bueno, los infiernos consisten en 8 moradas glaciales y 8 ardientes. O sea, infiernos fríos como este que nos toca vivir ahora, e infiernos ardientes como los tradicionales. Anídeme el infierno, dice el dicho de ese lugar. Los dioses en realidad viven mucho, pero no son inmortales. En algún momento crepan. Algunos habitan en la cumbre del Merú y otros en palacios suspendidos en el aire, lo cual me parece espléndido. Hay en ciertos mitos musulmanes también palacios suspendidos en el aire. Atención a esto. A medida que la jerarquía divina es más alta, los goces son menos físicos. A medida que la jerarquía del Dios es mayor, menos físicos son sus goces. Por ejemplo, la unión de los dioses inferiores es parecida a la de los humanos. O sea, luego, en categorías más elevadas, bueno, los chicos se hacen mediante el beso, mediante la caricia, mediante la sonrisa o mediante la contemplación. Qué fragilidad, sí, ¿no? ¿A quién le anduviste sonriendo vos? Dice la mujer. Terrible, peligrosísimo este mundo. Por eso, cuanto más elevada es la categoría de los dioses, los nacimientos son más frecuentes. Pero he aquí otra cuestión, no hay nacimientos, ni concepción. Los hijos, ya de 5 años, aparecen espontáneamente en las rodillas de la madre, evitando, por empezar, el parto, siempre tan doloroso, y luego la molestia de los 2 o 3 primeros años, tendría que cuidar a los chicos durante la noche, que lloran, que son incapaces de entender el más sencillo silogismo, etcétera. Entonces, nada de andar por ahí con un tipo, no, sonrisa, y al rato aparece un chico ya de 5 años. Fue la primaria. Ya viene de la escuela directamente el pibe. No es este el primer caso en que una persona nace avanzada ya su edad. Está la Otse, ¿no es cierto? Que nació de 80 años. Bueno, está Adán, creado a sus 33 años. Sí. Y esto es una paradoja ilustre. ¿En qué consiste la edad de una persona sino el tiempo que transcurre entre su aparición en el mundo y el momento en que se resuelva uno a contar? Y sin embargo, Adán, un año después de nacido, o de aparecido, tenía 34. Hay incluso quienes sospechan que así como Adán tenía 33 años de historia en el momento de ser creado, bien pudo el universo ser creado ya, digamos antes de ayer, con una gigantesca historia previa. Por ejemplo, la dinastía Valois no existió nunca. El universo fue creado antes de ayer, digamos el sábado, con una historia que incluía la dinastía Valois. Argentina jamás le ganó a Grecia 4-0. Cuando fue creado el universo, esto es el sábado pasado, ya venía con esa historia. Habría que verla ahora, pero de todos modos tiéntalo a uno la posibilidad de fundar una secta en estos términos, ¿no? Claro. Por mucho menos que eso se lo hacía antes de esta época. Una secta que aseverara precisamente eso. Y ahí la explicación de los fósiles. El universo fue creado con fósiles. Y con carbono 14 y con toda esa cosa. Con rastros y con documentos de algo que nunca fue. Bien. ¿Por qué
¿Por qué le decían entonces a los chicos que tenían 5 años? No se sabe. Los dioses de la región más elevada redondamente ignoran los deleites sensuales. Ni siquiera comen, se alimentan de alegría. Van al boliche. Usted, por ejemplo, va al boliche con un dios de la más alta categoría y le pide al tipo, dice, para mí un pancho y para el señor Un chiste. un chiste. 2, dice el otro que hacía días que no comía. E incluso a la hora de alimentarse, supongo yo que los dioses elegirán su restaurante. Algunos prefieren alegrías sencillas, digamos los chistes. Otros alegrías más complejas, digamos la paradoja. Y estoy seguro que ciertas gracias le caerán bastante pesadas e indigestas a los dioses, que se alimentan de alegría. No quisiera yo poner ejemplos culinarios al respecto. Pero van a restaurantes de Epifanía solamente y esas cosas. Sí, supongo que sí. Y finalmente hay una categoría ya superior, ya en el ápice, en que los dioses redondamente son incorpóreos y están en una especie de éxtasis contemplativo. Para el gusto occidental, cuanto más arriba vamos, más nos aniquilamos y nos anonadamos. Pero después de todo eso es lo que busca el espíritu oriental, la aniquilación del deseo, no por su cumplimiento, sino por justamente por ir en dirección al nirvana, que es algo que a los muchachos como uno les hace bien poca gracia. Una última aseveración, ya esta de orden absolutamente geográfico, si es que no geológico. Cada mundo flota sobre agua, el agua flota sobre el viento sobre el éter, y el éter está ahí. Bueno, esta es la cosmología budista china. Una cosmología que admite que no es artículo de fe, admite heterodoxias, alteraciones, etcétera, porque si hay algo que no son los budistas, es fanático. Dudas, sobre todo, ¿no? Está lleno de dudas. Ahí efectivamente el mar es un mar de dudas. El proceloso mar de la duda. El proceloso mar de la duda, del cual deben huir todos los aspirantes a poetas. ¿A quién dedicar esta cosmología que a mí me parece no menos fantástica que aquella que supone que provenimos de una gigantesca explosión y que la nebulosa de Andrómeda se va escapando? Yo creo, Alejandro, que es hora de pensar en una especie de tour de force, en una vuelta de tuerca un poco traumática para nuestras dedicatorias, pero pensemos en esto. Quizás esta dedicatoria se la merezcan los ladrones. Quiero decir, pienso en uno de los primeros ladrones a los que tenemos acceso, el amigo Prometeo, aquel que supo que había una posibilidad que le estaba vedada a sus pares, es decir, a nosotros, a los humanos, y que decidió robarle el fuego sagrado a los dioses, justamente. Y a partir de ahí, a otras personas que han pensado, por ejemplo, ya en tiempos más modernos, que hay cosas que son eternas, por ejemplo, los diamantes. Esto es, frente a la carencia de un dios, frente a la carencia de algún tipo de universo, de una opción, de una posibilidad que nos permita pensar en la eternidad, aspiran a cosas banales, pero que siempre son simbólicas, como los diamantes. Si los diamantes son eternos, también los rubíes, aquellas cosas que dicen bueno, que en hay toda momento... una ladera de la montaña Merú hecha de rubí. Justamente. Bueno sería encontrar un Prometeo que fuera en busca de aquel rubí. Y que en nombre de los humanos dijese algo así como acuérdate de mí. Y entonces, para ese Prometeo aún inexistente, aquel que irá a robarle a los dioses budistas el rubí y sus propiedades, un habitante de cara en forma de pera del continente sur, destinado a vivir 100 años, cantará este tango que estaba seguramente muy de moda en la corte de los sí. Cantará Rubí, vamos, cantará Rubí, Horacio Molina, todo un chino. Sí, señor. Como lo sabe aquel que lo conozca, por Dios. Cualquiera. Bueno, adelante Horacio, canta para nuestros amigos chinos y sus cosmogonías, Rubí. Bueno, gracias. Estamos
en el Gran Café Tortoni, o mejor dicho, en su bodega, ya que el Gran Café Tortoni está arriba nuestro. Sí. Bueno sería que estuviéramos allí, en fin, en medio de mozos y pedidos. Y Estamos cosas. en medio de pedidos y de muchos Sí. mozos también. ¿Qué te va a igual que- servir, sí. maestro? Bien. Aparte arriba hay otro espectáculo, hay tangos. Hay otro ahora. espectáculo, sí. Sí. Este boliche está lleno de espectáculos. Hay espectáculos ¿Cómo no? incluso en los baños del Café Sí. Tortoni. Yo he Que visto. va y hay un pequeño escenario allí donde son espectáculos bastante modestos. Sí, claro, no le dan En el baño. espacio. Luego imagínense, no va a haber una comedia musical, Claro. My Fair Lady en el baño. Pero hay unipersonales, recitadores criollos, zapateadores, Sí, malabaristas. magos, malabaristas. Sombras chinescas hay también. Sí, también hay. Sí, es increíble lo que hacen algunas personas con las manos Es en cierto, el baño. Bien. Pero ya es demasiado para mi Sí, gusto. sí, Digo, sí. la cantidad de espectáculos que hay en este boliche. O usted hay momentos que entra y no hay ningún lugar donde tomar un café. Porque allá están, digamos, los poetas de no sé dónde que se reúnen para, qué sé yo, Sí. hablar de sus cosas, de las poesías. Un taller de poesía. Exactamente, componiendo poesías. En el... Bien. Por el otro están, qué Los sé del yo, tango. Horacio Ferrer con los de la sí, Academia con del la Tango. gente del tango que está ahí con una bronca bárbara, son gente pesada. Sí, Se sí. reúnen, se encierran en una pieza y empiezan a tirar la bronca porque el tango no les gusta a las multitudes. Sí. Y se van enojadísimos con el mundo a su casa. Por no poder convencerlo. Claro, dice, ¿cómo puede ser? ¿A usted le parece? Después, exalumnos de distintos colegios que también se reúnen. Ex clientes del Tortoni que se reúnen También se reúnen. Los exalumnos hablan de sus cosas, ya se Sí. sabe cómo son los exalumnos. Que son como los ex compañeros del servicio militar. Claro, ¿no? si ¿te acordás de aquel día? No, pues no me acuerdo, No, dice y otro. así. Porque Bueno, era de otro colegio. Nosotros somos en realidad un grupo como ese. Bueno, vamos a hablar de algún tema propio de este programa. A ver. A ver, tiene que ser algún tema sencillo y popular. Algo que esté de moda, que esté en boca de todos. Que esté en ahora. boca de todos. El mundial. Digamos, yo no sé si el mundial de fútbol podría ser, Sí. o el Sankyam, El Sankyam me gusta aquella más. doctrina que floreció en Kapilavatsu antes del budismo. Esta tiene más rating, me Sí, parece. Dele con sí, esa. sí. Dele con esa. Sí, eso cualquiera que vea el programa Batido estará al tanto de qué se trata, pero a riesgo de... A riesgo de repetir lo que dijo Paqui hoy, vamos Claro. a... Bueno, Buda, como todo el mundo sabe, nació en Kapilavatsu, Ujú. una ciudad por ahí, en la India. Y antes que él había nacido allí también un señor Kapila, Chencho. Y Kapila fue el fundador del Sankyam, que es una doctrina que puede considerarse como antecedente del budismo. Incluso durante el auge del budismo, la ciudad esta de Kapilavatsu, desde luego fue objeto de peregrinaciones, etcétera, etcétera. No existe ya esa ciudad, está en ruinas, etcétera. Pero hablemos del Sankyam, que es una doctrina interesante y extravagante, por eso nos gusta. Sankyam quiere decir en sánscrito, como lo sabe cualquiera que sospeche el sánscrito, enumeración. Y parece que los brahmanes llamaron filosofía de la enumeración al sistema de Kapila, al Sankyam, para hacerle burla, porque parece que tiene muchas divisiones y subdivisiones y justamente enumeraciones. Pero el apodo perduró y así se la conoce hoy. Vamos a hacer una breve y seguramente equivocada explicación del Sankyam. Desde siempre, desde la eternidad, hay una materia compleja, una materia, que se llama Prakriti. Lindo nombre para la materia. La arcilla de que están hechas las cosas es Prakriti. Y un infinito número de almas individuales. La suya, la mía, la de Rolón, discúlpeme el ejemplo. Bueno. Y estas almas individuales las llamaremos Purushas. ¿Qué hace Purusha? Lindo nombre para un tango, ¿no? Lindo nombre para un alma individual. Purulla. O para una vecina que esté buena. La purulla. Yo soy la purulla. Mirá el pelleto que tiene la Purusha. La tota y la purulla. Sí. Las Purusas son almas individuales y la Prakriti la materia compleja. La Prakriti consta de lo que podríamos llamar tres factores. Ahora se va a empezar a entender, especialmente si nos casamos. O gunas. ¿Qué son las gunas? Vamos a ver. Hay tres gunas. Primera guna se llama sattva.
Y es lo liviano y lo luminoso, cuando hablamos de objetos, de cosas. Y el bienestar y la dicha en los sujetos, en las personas. Esta es la primera guna, el primer factor. Sattva, lo liviano y lo luminoso en los objetos. El bienestar y la dicha en los sujetos. Segunda guna, segundo factor en el universo. Se llama, disculpen ustedes, rajas. Que es lo fuerte y lo activo en los objetos, en las cosas. La pasión y lo agresivo en los sujetos. Tercera y última guna se llama tamas, y es lo oscuro y lo pesado en los objetos. La indiferencia y el sueño en los sujetos. Predomina la primera guna, o sea, el sattva, lo liviano, lo luminoso, el bienestar y la dicha, en el mundo de los dioses. La segunda guna, rajas, lo fuerte y lo activo, la pasión y la agresividad, en el mundo de los hombres. Y la tercera, que es lo oscuro y lo pesado, o la indiferencia y el sueño, predomina en el mundo animal, vegetal y mineral. Ya tenemos una especie de cosmología. Hay tres factores que aparecen en la hechura de todo. Según esta teoría, y esto me gusta mucho, la alegría o el pesar que causan las cosas está en las cosas. Por ejemplo, el placer que nos da ver unos jazmines está en los jazmines. Los jazmines son ese placer. Los colores son también atribuidos a estas tres gunas, estos tres factores. Y así, cuando predomina la primera guna en la confección de algo, el sattva, se produce el color amarillo o el color blanco. Cuando predomina la segunda, llamada rajas, predomina el color rojo y el azul. Y cuando predomina la tercera, llamada tamas, predomina el gris y el negro. Esto vendría a ser algo así. Las gunas serían como las hebras de pelo de que están hechas las trenzas. Y el mundo está hecho de gunas. Y estas tres gunas dan la característica de cada cosa o de cada tipo. Bien, hay algunas otras precisiones que hacer. Los purusas, o sea, las almas individuales, unidos a la materia, forman los seres vivos. ¿Cierto? Purusha, alma individual, más un cacho de materia, da un tipo, digamos, estronapio. Con su purusha, sí. ¿Cómo anda de la purusha? Bien. Hoy un poco mejor. Y la materia. Distinguían los muchachos de Sakyam, Kapila y los usos, el cuerpo material y el cuerpo etéreo, el que llamaban alma psíquica. Y al Purusha decían que para trasladarse necesitaba un cuerpo, lo comparaban con un lisiado. Y la Prakriti, que era la materia, que no siente ni ve sin alma, lo comparaban con una ciega. Y creían, por supuesto, como toda esa gente por ahí, en la transmigración de las almas, en la reencarnación, en toda esa verdura. Y dicen los tipos, decían, no, dice, el cuerpo material se muere en cada encarnación cuando muere el chabón. Pero el cuerpo etéreo, sutil, es imperecedero. Y acompaña al alma en el ciclo de las transmigraciones. Ahora bien, y aquí esto me gusta muchísimo. Dice, en realidad el alma es un espectador, un testigo, no un actor de las cosas. Su alma no actúa, solamente mira. Cuando el cuerpo sutil intuye esta verdad, entonces cuando cesa la unión del alma con la materia, y bueno, se produce este anonadamiento de que hablan tanto los orientales. Dice que el alma liberada de sus cuerpos logra una absoluta inconsciencia, que parece que es lo deseable para los orientales y lo indeseable para nosotros, que es como estar muertos, si es que no es eso. Pero me gusta esto de que el alma es testigo, es espectadora. Por ejemplo, dicen, quien asiste a una danza o un espectáculo de teatro, termina por identificarse con los bailarines o con los actores. Y lo mismo le ocurre a cada uno de nosotros con sus pensamientos y sus acciones. Desde el nacimiento hasta la muerte, estamos continuamente vigilando a alguien, atestiguando a alguien y compartiendo sus estados físicos y mentales. Y esa íntima convivencia produce la convicción de que somos ese alguien. Y en realidad no es así. Solamente
somos testigos de lo que nos pasa. Y me acuerdo ahora de un libro de Víctor Hugo, que se llama algo así como La vida de Víctor Hugo. No, Víctor Hugo raconté para un témoin de sa vie. Como contado por narrado por un testigo de su vida. Un testigo de su vida. Y así se llama una biografía de Víctor Hugo. Él mismo, casi con una convicción de Kapilavatsу, se ha sentido testigo de su vida más que actor. Esto es interesante, Alejandro, ver cómo ha repercutido en las sociedades contemporáneas cuando, por ejemplo, los futbolistas dicen, Menotti piensa que el fútbol debe ser jugado de esta manera, cuando el que está hablando es Menotti. Bueno, Menotti es un seguidor de Kapila. Claro. Y del Sakyam. Justamente. Aun cuando él mismo lo ignorare. Pero esto es lo que sucede con los jugadores de fútbol, que son, en la sociedad argentina, los principales defensores de las doctrinas de Kapila. Pero es estimulante, o al revés, quizás es depresor, pensar que uno no está haciendo, sino que está viendo. ¿Y a usted no le pasó alguna vez eso? ¿No ha tenido la sensación de ser únicamente un testigo de lo que le está pasando? Cada vez con más frecuencia, le diría, que a uno a mí me pasa continuamente, particularmente de que mis internaciones en el Borda son más frecuentes. A semejanza de otros sistemas, el Sankhya es ateo. De todos modos, los brahmanes lo consideran ortodoxo, pues entre los hindúes la ortodoxia no se define por la creencia en una divinidad, sino por la veneración de los Vedas. Vedas quiere decir sabiduría, nosotros que sospechamos el sánscrito, que son, bueno, esa colección de himnos, de fórmulas mágicas, de plegarias, de rituales, etcétera, que forman ese antiguo monumento literario del Indostán. Eso es lo que da la ortodoxia. Si vos venerás los Vedas, por ahí podés creer o no creer en Brahma o en quien fuere. Por lo demás, no es el de Sakyam un ateísmo agresivo, sino que excluye a un Dios todopoderoso, pero no a las muchas divinidades mitológicas populares, esas cosas, ¿no? Sucede más o menos como suele pasar aquí en nuestros días, que la gente se rehúsa a creer en Dios todopoderoso, pero no tiene ningún inconveniente en creer en cosas tales como la astrología, la numerología, los tipos esos que te adivinan la suerte, el otro que te hace sacar la quiniela, el otro que te mira y te cura el mal de ojos. Entonces, en eso creemos. En Dios poderoso no, pero en eso creemos. Bueno, había un texto bastante agnóstico, incluso agnóstico de barrio, parecía este texto, para significar el ateísmo que tenían los muchachos de Kapila. Decía, Dios no puede haber hecho el mundo por interés, porque no necesita nada, ni por bondad, porque en el mundo hay sufrimiento. Luego Dios no existe. Se parece a lo de Voltaire, que decía algo así como que si Dios quiere suprimir el mal y no puede, es impotente. Si puede pero no quiere, es malvado. Si no puede ni quiere, pues es malvado e impotente. Y si quiere y puede, entonces ¿cómo se explica la presencia del mal? Ese es el error de juzgar, y aunque esto sea Voltaire y haya sido Lactancio también, de juzgar estos asuntos con un ateísmo militante, que es el peor de los ateísmos, y con el criterio cosmológico de un concejal del partido de Vicente López. Porque, claro, esto lo que tiene es una petición de principio. Si quiere suprimir el mal y no puede, es impotente, y estos son conceptos absolutamente cotidianos, que no tienen por qué ser aplicados a la divinidad. Pero bueno, no venimos a refutar agnósticos hoy aquí. Esta era la doctrina de Kapila, el antecedente de Buda. Y después, ¿qué le falta a esto? Y a esto le falta un tipo. Me preguntás por Kapila, y yo qué sé quién era Kapila. Y si no lo sé, es porque no debía ser tan extraordinario que digamos. Y entonces después sucede, en el siglo VI antes de Cristo, y ahí mismo en Kapilavatsу, viene otro tipo, pero en vez de venir, che, a mí me parece, no, empieza de un modo diferente. Por empezar, nace del costado de su madre, lo cual ya es toda una hazaña. Después es príncipe. Después recibe señales, según las cuales se sabía que iba a ser
o un gran santo o el rey del mundo. Después viene aquella historia que todos ustedes conocen, el príncipe recluido en su palacio, alejado de todas las maldades del mundo, y empieza a ver, ve por primera vez, nunca lo había visto, a un viejo. La enfermedad. Ve por primera vez, nunca había visto a un enfermo. Ve por primera vez porque nunca había visto a un muerto. Y se entera que el mundo tiene males. Y resuelve salir en busca de la verdad. Y ahí ya tenemos, por lo menos tenemos los espíritus occidentales, algo que necesitamos, que es la idea encarnada. Kapila no nos dice nada, pero Buda ya empieza a decirnos algo. Y sin embargo, y esto es una, disculpen este pensamiento así en un programa como este, ya viene la otra parte del programa. Pero fíjense que comparada con la vida de Cristo, la personalidad del Buda nos parece bastante menos atrayente. Es mucho menos pasional. Claro. Al lado de un hombre que se hace crucificar, de un Dios que se hace crucificar. Todas estas inacciones del Buda parecen bastante flojas. Y es que el espíritu occidental, y particularmente el espíritu de este programa, necesita la encarnación de la idea. Y necesita la pasión que sostenga la idea. Kapila nos hace bien poca gracia. El Buda mucho más y el Cristo mucho más. Aparte de la creencia religiosa. Digo esto como pieza de conversación solamente. Y creo yo que esta pequeña incursión sobre las filosofías del Indostán nos debe llevar al convencimiento de que en verdad somos occidentales, pero no occidentales porque tenemos heladeras eléctricas y agua lavandina. No. Eso es quizá lo más tonto, lo menos relevante de la occidentalidad. Quizás somos occidentales porque necesitamos que nuestra vida sea trascendente y que ante un sueño y ante un deseo necesitamos más su cumplimiento que no su aniquilación. En eso me gustaría reflexionar en algunos de nuestros oyentes. Además de eso... Sí, perdón. No, digo, además de eso, Alejandro, hay otra voluntad que califica a Occidente, que marca a Occidente, que es la voluntad de clasificación. Creo que el asunto de Kapila solo nos atrae por aquel lado de las taxonomías, a nosotros que tanto nos gusta la gente que clasifica. Estaba pensando ya en los dedicandos posibles de esta charla que ha hecho usted, y pensaba, por ejemplo, en las personas que han vinculado los objetos con su condición, o con las palabras que los designan. Piensa en aquel que escribió eso de si como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la rosa, en el nombre de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Esto es lo que más me gusta de esta filosofía del Sankhya, que la felicidad de ver una rosa esté en la rosa, que la indignación de ver a un enemigo esté en el enemigo. Eso me gusta mucho. Y pues entonces, ¿cómo homenajear a esta gente que supo pensar así? Justamente, quizás centrándonos en algo, en una especie de himno, de homenaje, donde se perciba claramente que si hay una condición, esa condición está en los objetos, que si esa condición de cierto bien o de cierto mal o de cierto dolor aparece, por ejemplo, en un romance o en la muerte de un hombre, quizás todo eso radique, por ejemplo, en un ramo de jazmines. Y entonces, para aquellos que creyeron que el placer de ver un ramo de jazmines estaba en el ramo de jazmines, alguien les va a indicar que el placer de escuchar una canción que se refiere a los jazmines también estaba en los jazmines y está también en la canción. Corsini canta Los jazmines de San Ignacio para Kapila, para los seguidores del Sankhya, para Buda, Siddhartha Gautama y su familia, y para todos los indostánicos que escuchan este programa, que son 2.